¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Qué alegre saludarles en esta oportunidad. La verdad es un privilegio muy grande porque estamos iniciando pues este programa con una persona muy especial, a una persona que yo le tengo mucho cariño, mucho aprecio, mucha admiración. Hoy está con nosotros el pastor Jordán Solís, coordinador nacional de la obra misionera en marcha. Vamos a hablar un poquito acerca de misiones, acerca de todo lo que es la temática de misiones. Y qué mejor el pastor que ya con muchos años moviendo cantidad de misioneros a diferentes países de Centroamérica y Latinoamérica. Y pues es importante esta temática. Así que en esta oportunidad pues les presento al pastor Jordán Solís, que viene pues a compartir con nosotros un poquito acerca de esta temática. Bienvenido, pastor, acá al programa Entre Siervos, que espero que va a ser de mucha bendición para todos. Amén, pastor Vidal. Gracias porque nos da el privilegio de estar acá para estar compartiendo esta plática, esta información o estos testimonios que hemos visto al caminar en la obra misionera en marcha. De verdad me siento muy agradecido con usted, con Dios, porque Él nos da el privilegio de estar acá. Sí, vamos a entrar en el tema porque la verdad que el tema es bastante profundo y bien interesante. Creo que le va a interesar mucho a la mayoría de pastores que pues logren ver este programa. Pues mire, pastor, hay algo que yo quiero que iniciemos esta mañana tratando. Amén. Y es el hecho de que a mí me impacta esto, ¿verdad? Porque nos va a estar escuchando cantidad de hermanos que tiene por lo menos la duda cómo es el trabajo misionero, qué hay que hacer para ir y todo esto. Pero hay algo más importante antes que ellos, que es el pastorado, ¿verdad? Muchos pastores están enfocados en su iglesia y tenemos la Biblia nos reta a través de un compromiso que el Señor le dejó a la iglesia, que es de ir y hacer discípulos a todas las naciones. Mateo capítulo 28, del 18 al 20 dice, toda potestad, Jesús se despide y dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, o sea, como toda la potestad le fue dada, él dice, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Es la gran comisión. Amén. Hablamos y predicamos acerca de la gran comisión. Sin embargo, ha sido la gran omisión en muchos de los casos, en gran cantidad de iglesias y pastores que no han podido pues cumplir con esto. Predicamos en la iglesia, pero está el mandato de ir. Sí, la verdad, yo pienso que el Señor nos comisiona. Y no solo comisiona a los pastores, sino que a la iglesia en general. Nos comisiona para que vayamos a las naciones, para que salgamos y que prediquemos a Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador. Me encanta este texto de Hechos 1:8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Esta es una comisión muy importante que el Señor nos da, pero primero nos capacita para que podamos ir y alcanzar a muchas personas para Jesucristo. Lamentablemente, no todas las iglesias asumen el reto. No todas las iglesias quieren salir de sus cuatro paredes y poder ir a evangelizar. Imagínense, no salen ni a otras partes del mundo y quizás también no lo hacen en el lugar donde Dios los tiene pastoreando a los pastores. Es muy importante también el llamado que tenga el pastor. Ok, perfecto. Es muy importante. Buen punto. El papel del pastor juega
un rol muy importante. Porque si el pastor no le gustan las misiones, no le gusta evangelizar, la iglesia no le va a gustar. La iglesia necesita, mayormente en estos tiempos, que se le inyecte el deseo de salir e ir a predicar. ¿Cómo un pastor? ¿Cómo un pastor maneja este tiempo? Porque pues somos pastores, mucho que hacer dentro de la iglesia, los ministerios de la iglesia, el tiempo para visitación, lo que decía, ir a evangelizar, hablarle a personas, a la gente que está alrededor de la iglesia, pues que sean alcanzadas por el evangelio. ¿Cómo maneja un pastor este tiempo para hacer misiones y también ejercer pastorado sin descuidar la iglesia? Y yo le digo que ese es un tema bien interesante, porque ¿cómo manejar esto? Hago misiones, pero no descuido la asignación que el Señor me dio en la iglesia local. ¿Cómo lo maneja usted, por ejemplo? Pues yo pienso, pastor, en una iglesia que está empezando y que tiene un número escaso, quizás ahí puedo darle la razón al pastor que cuesta. Mayormente cuando una congregación todavía no cuenta con liderazgo. Pues puedo darle la razón al pastor y decir, bueno, yo estoy enfocado en la congregación y no puedo salir. Pero mediante la iglesia va creciendo. Hay pastores que tienen una iglesia muy numerosa. Y yo pienso que hay programas, tanto para trabajar con niños, para el ministerio de alabanza, para cualquier necesidad que haya en la iglesia. Pero yo pienso que el evangelismo es el que hay que ponerle bastante importancia. ¿Por qué? Uno, porque es una orden del Señor que Él nos está comisionando. Y dos, porque esto servirá para que nuestra iglesia crezca, ¿verdad? Cuando nosotros salimos y no ponemos límite de ir a las naciones, Dios se encarga también de nuestra obra, de nuestro trabajo. Qué importante lo que nos acaba de decir, pastor, porque ahí está el detalle. Nosotros decimos, yo quiero ir, pero ¿quién lo va a hacer en la iglesia? Como que es más importante, como que aquí sí hay necesidad, como que no es tan necesario ir allá, porque aquí también hay necesidad, porque esto es lo que se maneja. Pero algo que usted decía, yo recuerdo, más o menos en los años 2000, 2005, desde el 90, 2005, por ahí, se manejaba en las iglesias que también había un ministerio de misionero dentro de cada iglesia, por pequeña que fuera la iglesia. Y había también como que un ministerio evangelístico que se encargaba de promover estas actividades evangelísticas dentro de la iglesia. Porque tenemos que empezar por algo. No precisamente si no podemos ir a las naciones, pues no podemos ir ahorita. Pero debiéramos hacer el evangelismo, debería haber un compromiso evangelístico alrededor de la iglesia, alcanzar almas para el Señor. Ahora, usted decía algo, cuando la iglesia es pequeña es comprensible porque no hay quien sostenga, quien sustituya al pastor, quien durante una semana se quede a cargo. Pero cuando hay iglesia grande, digamos en número, que ya se cuenta con una estructura de liderazgo en todos los aspectos, y ya se cuenta de repente con un par de líderes maduros que pueden predicar y sostener al pastor o la labor pastoral, por lo menos dentro de una semana, porque no es por irse por meses. ¿Será que llega a ser muy cómodo estar en la iglesia predicando? Que perdemos de vista el gran llamado a hacerlo fuera de lo que nos asignaron en ese momento. Sí, fíjese, pastor, que yo estaba analizando o le di mi punto de vista de una iglesia de la que nosotros llamamos una iglesia independiente. El pastor, pues, no le gustó las doctrinas de otras iglesias, se salió de esas iglesias y él dijo, bueno, yo tengo llamado de Dios y voy a levantar mi iglesia. Ajá. Una iglesia independiente. Él trabajó sobre la doctrina, etcétera. Muchas cosas del funcionamiento de una iglesia. Entonces, él se enfocó solo en el crecimiento de su iglesia. A esta persona no le va a interesar predicar el evangelio. Lo que pasa es que todos tenemos este concepto.
y decimos, yo voy a predicar, pero los que acepten a Jesús tienen que ir a mi iglesia. Sin embargo, la visión de un misionero o la visión de un evangelista es predicar y que cada quien busque una iglesia, obviamente de la sana doctrina, para poder congregarse. Decía un gran predicador, decía, yo predico no para que se llene mi iglesia, yo predico para que las almas se alcancen y que cada día el infierno se quede más vacío. Con ese objetivo es salir y predicar a Jesús. No con el objetivo nada más de llenar mi iglesia. Porque si ese es el objetivo, por eso es que no salimos de nuestras cuatro paredes, porque estamos esperando que nuestra iglesia, cuando ya se llene, entonces yo salgo. Pero no, Jesús anduvo con 12 y siempre estuvo predicando la palabra. Siempre estuvo predicando el evangelio. Bueno, como ya se calentó el tema, hablemos un poquito acerca de ciertos paradigmas. Recuerdo yo hace unos 25 años atrás, cuando yo iniciaba en los caminos del Señor y hablábamos de Hechos capítulo 8, ¿verdad? Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos, decía, en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Muchas veces se enseñó de que tu Jerusalén era tu casa, tu colonia, los que están cerca de nosotros. Tu Judea como que era el barrio, la colonia, a los alrededores quizá donde estaba la iglesia, ¿verdad? Y que tu Samaria era de repente Guatemala o tu país o donde quiera que los hermanos se congreguen, como que ese es Samaria, ¿verdad? Y que lo último en la tierra era ya las naciones, fuera del país. Y se enseñaba así y uno lo aprendió así, yo lo aprendí así, en mi tiempo lo aprendí así. Hoy en día que tenemos la oportunidad de ir a las naciones, yo me doy cuenta que no era así. Era literal. Era ir a las naciones. Era alcanzar el mundo. La visión de Dios es global. Era decirle al creyente, aunque vivas en Jerusalén, estás comisionado a ir a todo el mundo. Entonces, ese paradigma ha llevado también a muchos a quedarse ahí local. Exacto. Y como que ir a las naciones llega a ser algún día, si es que se da. Pero es un paradigma. Ahora, ¿por qué tratar este tema? Porque de alguna manera hay gente que quiere cumplir con ese mandato. Pero si no se le permite, ¿cómo? Sí, es lamentable. Bueno, de una forma es lamentable, pastor, porque muchos se han enamorado de Jerusalén. Y Está bueno. han querido estar en Jerusalén. Pero recuerde que los apóstoles reciben el bautismo del Espíritu Santo en Jerusalén. Pero ¿qué envió Dios? Para que tuvieran que salir. Persecución. Envió una persecución. De una u otra forma el Señor en su misericordia y en su santa soberanía, Él va a utilizar algo para que salgamos de nuestra Jerusalén, para que vayamos. Yo pienso que este llamado de ir a las naciones no es solo para usted, ni para mí, ni para todos los pastores, porque hay pastores también que sí están metidos en las misiones al 100%. Claro, sí, sí. Por ejemplo, las grandes misiones, por ejemplo, las Asambleas de Dios, Príncipe de Paz, el Evangelio Completo, todas esas misiones tienen un programa fuerte de evangelismo, de misiones. Sí, tienen tanto misioneros. locales como fuera del país. Fuera del país, ¿verdad? Y son buenos resultados. Pero hay unos que se han quedado, como dicen, se han dormido en sus laureles. Y a ellos creo que es específicamente a los que le queremos hablar hoy, ¿verdad? Que ya es tiempo de que se muevan. Se muevan, no porque nosotros lo decimos, ¿verdad, pastor? No. Porque ¿quiénes somos nosotros? Nosotros No. somos nada más instrumentos que el Señor envió hoy para que toquemos estos puntos, platiquemos un ratito sobre
lo que es las misiones y que ellos puedan sentarse un momento y poder salir. Porque hay millones de personas que claman por salvación. Sí. Hay millones. Guatemala necesita, hay rincones de Guatemala, aldeas o lugares muy escondidos de nuestra bella Guatemala que aún necesitan de que les hablemos de Jesús. Amén. ¿Verdad? Gracias a Dios, pues a nosotros nos ha dado el privilegio el Señor de salir, bueno, ¿a dónde hemos ido, pastor? Hemos ido casi, yo pienso que ya recorrimos Centroamérica y ahora ya estamos en Latinoamérica, ¿verdad? Un poquito el Caribe. Y un poquito del Caribe. Sí, en abril entramos a una de las islas caribeñas, ¿verdad? Sí, pues, y Cuba. Exacto. Entonces, yo creo que este llamado es para todas las personas que siempre dicen, en el tiempo de Dios voy. Es que eso es lo que llama la curiosidad, porque usted habla con pastores que ya tienen 60 años de ministerio y usted le dice, mire, y usted va a alguna misión. No, voy a ir en el tiempo del Señor. Imagínense cuánto tiempo le está esperando ellos todavía, ¿verdad? Para esperar el tiempo del Señor, cuando Dios quiera. Es que no es, esto urge. Esa es la parte. A mí me llama mucho la atención una palabra porque se usa mucho de repente en las campañas evangelísticas, las escuchamos, donde dice, el tiempo de salvación es hoy, dice el que predica, ¿va? ¿Quién quiere recibir a Cristo? Dice, el tiempo de salvación es hoy. Y entonces, pero cuando yo leo la palabra no dice así, dice, he aquí el tiempo de salvación es ahora. Hoy no es muy urgente porque lo puede hacer hoy en la mañana, en la tarde o en la noche, durante las 24 horas. Pero ahora es una palabra urgente. Ahora, pasemos a algo bien importante, porque esto es importante tocarlo. En algún momento usted y yo estuvimos en esa misma situación. Claro. Que estábamos en lo que es el quehacer de la iglesia local, conociendo la escritura del llamado a la gran comisión, pero que también nosotros estuvimos también esperando y tal vez no dábamos el paso. Cuéntenos, pastor, ¿cómo fue que usted fue movido a las misiones? Porque también estábamos ahí. Fíjese, pastor, que para mí el ser llamado, o sea, cuando yo voy a salir fuera de Guatemala, fue algo así como un juego. Y nadie me cree este testimonio, pero nosotros teníamos un día de intercesión por las misiones en la iglesia. Y hicimos un mapa en el centro de la iglesia. Pusimos un mapa gigante de Guatemala en el centro de la iglesia. Ajá. Y agarramos una pelotilla. Y cuando íbamos a empezar a la intercesión, agarrábamos la pelotilla y la tirábamos. Y si caía en Chimaltenango, nos poníamos a orar por Chimaltenango. Señor, te pedimos por Chimaltenango, ábrenos puertas para ir a Chimaltenango. Nosotros somos de Misco, usted lo sabe. Sí, ¿ves? De la zona 1 de Misco. Y ábrenos puertas para ir a Chimaltenango. Y el Señor abría puertas para ir a Chimaltenango. Tirábamos la otra semana, otra vez la pelota y caía, por ejemplo, en San Marcos, en Quiché, en cualquiera de los departamentos. Y orábamos por ese departamento que queríamos ir a hacer unas misiones. Nosotros hacíamos misiones locales y nos íbamos un sábado y regresábamos el domingo. 2 días de evangelismo en los lugares, porque el trabajo que nosotros hacemos es evangelismo 100%. Okay. Lo que nos llama la atención, y ahí es donde asumimos nosotros el reto, que el Señor nos está llamando para salir de Guatemala, es que agarramos la pelota el día martes de oración, la tiramos y queda afuera del mapa. No cayó adentro la pelotilla. No, la pelotilla no cayó adentro del mapa, cayó afuera. Cuando la pelota cae afuera, todos nos quedamos viendo. Y pastor, hacemos un grito de júbilo y un grito de alegría, pero así el gozo. Señor nos quiere fuera de Guatemala. Y empezamos a orar, Señor,
es tu tiempo, empezamos a orar ya para que nos saques de Guatemala, para que en ese entonces, pastor, yo todavía trabajaba para la iniciativa privada. Yo tenía la iglesia, pero todavía trabajaba para la iniciativa privada. Y cuando yo veo eso, como que ¿cómo se dice? Se me mete en la cabeza de que hay que salir a las naciones. Wow. Empiezo a platicar con los jefes de la empresa donde yo trabajaba y les digo, yo solo puedo trabajar de lunes a viernes, porque sábado y domingo estoy saliendo para El Salvador. Y yo sin salir, yo no salía. O sea que no había salido y usted ya estaba pensando ir a El Salvador. Yo ya estaba pensando ir a El Salvador. Y mi jefe me dice, ¿y a qué vas a ir a El Salvador? A hacer un trabajo en la iglesia. Pero yo no tenía ni un conocido en El Salvador, ni nada, yo no sabía nada. Y el jefe me dijo, bueno, voy a platicarlo con recursos humanos y ahí miramos qué hacemos para no cansarle. Me dieron el permiso para que solo trabajara de lunes a viernes y los sábados y domingos lo tuviera disponible para ir a El Salvador. ¿Dónde iba a ir? No sabíamos. Estábamos orando al Señor, orando como iglesia siempre, porque la iglesia se llama Iglesia Misionera Adulán. Empezamos a orar y a orar y a orar. ¿A dónde nos sacaba el Señor? Cuando en eso vimos en las redes sociales un anuncio que decía, se aproxima un evangelismo para la zona 1 de Misco. Wow. Vienen misioneros de Panamá, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, El Salvador, Guatemala, un aproximado 350 misioneros y necesitamos que se unan. Y me llamó la atención y como pusieron la dirección, me fui, ¿va? Me fui a la reunión y en efecto llegaron todos los coordinadores de Costa Rica y del ministerio y nos presentaron y todo y pusieron fecha y no me voy a olvidar que era para un 27 de febrero del año 2015 y nos dijeron el 27 de febrero nos reunimos acá porque ya vamos a empezar a organizar el evangelismo que se llevará a cabo en Misco. Y yo me reí y fui con los hermanos y le dije, el Señor ya respondió lo que le estamos pidiendo. Esta va a ser la vía por la cual nosotros salimos de Guatemala. Wow. Y mire, pastor, se coordinó y es un testimonio bastante fuerte porque ellos no venían por mí, ni venían por nadie de los pastores que nos reunimos, sino que ellos venían buscando a otro pastor muy conocido aquí en Guatemala. Pero como que el Señor lo escondió en ese entonces y me sacó a mí porque a mí me había dado la promesa el Señor. Wow. Para no cansarles, se llevó a cabo el evangelismo. Cuando iniciamos la reunión, éramos 15 los que estábamos involucrados para ese evangelismo. Pero en marzo del 2015 yo aprendí la lección más grande de mi vida. Que no debo ir a una reunión sin que me invite. Y yo fui a esa reunión sin que me invitaran. Y por irme a meter ahí solo, a mí me tocó que llevar a cabo el evangelismo mismo. Ese ya es otro testimonio donde... Es otro testimonio, pero de los 15 pastores que había, solo yo quedé. Wow. Pero ahí fue donde inicia este trabajo misionero que el Señor nos ha enviado. Mire, pastor, yo tengo 6 años de conocerlo y de que hemos caminado juntos también en el quehacer de las misiones. Pero yo conozco el testimonio de ese evangelismo en Misco, que es impactante, que un día vamos a tener al pastor que nos cuente el detalle de lo que fue ese evangelismo cuando él fue llamado. Pero yo no conocía esa parte de que tiraban la pelotita y que caía en un departamento y oraban y un día cayó afuera. No, eso fue un trabajo que hicimos interno. Interno en la iglesia, pero de alguna manera Dios lo usó para como no es que al llegar a la casa los que nos están oyendo van a decir, vamos a tirar una pelota para ver si cae. Eso no es brujería ni hechicería. Esa era una actividad que nosotros hacíamos misionera para orar por los diferentes. Si no, olvídense, cuando sienta van a tener la pelota ungida ahí en su casa los pastores. Exacto. Pero lo que quiero decir es que cuando la iglesia se mueve, para Dios no hay imposible de usar lo que Él necesite usar para guiarnos. Exacto.
Porque lo mío fue diferente, ¿verdad? Yo llego a un municipio a pastorear y veo a los pastores divididos, veo a los pastores que están en una situación muy dividida la iglesia, ¿verdad? Como a veces pasa, los pastores que tienen iglesias grandes, como que menosprecian a los de iglesias pequeñas, los de iglesias pequeñas critican a los que tienen iglesias grandes, una cosa así, que no debe ser. Pero yo encontré algo así, y yo empecé a orar por un avivamiento en ese municipio. Un avivamiento, yo llevaba 3 meses orando, yo decía que venga un avivamiento donde los pastores nos unamos en un mismo sentir en evangelizar. Yo quería evangelizar todo el pueblo, pero no hallaba cómo. Y fue cuando de repente llega esto. Y me llegaron a buscar a mí, que querían hacer un evangelismo, evangelizar todo el municipio en un solo día. Eso no me cabía en la cabeza a mí. Para mí era que para evangelizar casa por casa a un municipio, teníamos que haberlo hecho en muchos años para lograrlo. Y ellos dicen, un día lo podemos hacer, y yo no me cabía en la cabeza. Fue cuando llegó el evangelismo, cuando vino acá, a este lugar, y fueron un día el evangelismo, y en un día evangelizaron todo el pueblo. Estamos hablando más de 5,000 casas evangelizadas en un solo día, casa por casa. Amén. Entonces, cuando yo miré eso, ahí fue donde yo me agregué, pero lo mío fue diferente. Pero yo no conocía esta parte del testimonio de la iglesia de Dulán, cómo oraban por esto y cómo Dios, pues, lo que Dios usa, ¿verdad, hermano? Para podernos mostrar algo, ¿verdad? Pero tiene que haber un deseo, creo yo, un anhelo por ir, por hacer, para que Dios obre. Sí, pastor, yo creo que cada iglesia o cada pastor no va a poder ir a las misiones por sus propios medios. No. En primer lugar, tienen que levantar un día de intercesión por las naciones, un día de intercesión por las misiones, por los misioneros, por los lugares no alcanzados, para poder ir. Y en un día, de la forma que el Señor me lo mostró a mí, tal vez se lo puede mostrar a ellos de una manera diferente, tal vez hasta por medio de un niño les puede hablar el Señor. El Señor usa muchas cositas por tal de llevarnos, por tal de que vayamos y cumplamos con la gran comisión. Y sí, ya le digo, del 2015 para hoy, ¿cuánto tiempo llevamos? Ya 11 años. 11 años. De estar trabajando en las misiones. Y cada evangelismo, pastor, estamos hablando de 2,000 a 3,000, con excepción de cuando fue en Tegucigalpa, hubieron 7,800 almas. 7,800 almas en 7,800 almas en Tegucigalpa. Y también en Huaspán, en Nicaragua. En Nicaragua, ¿sí ves? Sí, creo que fue el más grande que hubo, que fue de 9,000. Por poco llegamos a los 10,000. No sé si se recuerda, pero había un huracán. Sí, Y el huracán, pues, ahí se recuerda que el huracán trae por ratos lluvia. Y nosotros llegamos a Huaspán y había un poquito de lluvia. Entonces dijeron, vamos a esperar que pase la lluvia para que salgamos a evangelizar. ¿Y qué pasó? Cuando se fue la lluvia, salimos. Que si adentro de las casas nos agarró la lluvia que casi no paró. Entonces los habitantes de ahí de Huaspán metieron a los misioneros a sus casas, al extremo de que se pararon haciendo cultos. Todas las familias aceptaban a Cristo, por familias aceptaban a Jesucristo. En cada casa había una familia, habían misioneros. En cada casa había y una se convirtieron a Cristo. Se convirtieron. Y cuando se dio el cómputo final, estamos hablando de casi 9,000. Por poco llegamos a los 10,000 personas que reconciliaron. Los métodos de Dios. Dios tiene sus métodos. A mí, algo que me impactó de cuando entro yo también a las misiones es porque yo pertenecía, cuando inicio en el Evangelio, yo pertenezco a una misión que hace misiones. Pero cada iglesia daba como que una ofrenda misionera, va a la central, y la central tenían como unos 5 parejas de misioneros en África, en otros lugares. O sea que sí se hacían misiones. Pero nunca pasaba que yo iba. No, que yo colaboraba para que iban. Y sí, ¿verdad? Porque se puede, uno puede hacer misiones orando, dando y yendo uno. Exacto. Pero yo dando era la manera como decía, estamos haciendo misiones. Pero yo les soy honesto, en mi corazón estaba que yo quería ir.
hice mis primeros intentos. Yo fui misionero para San Andrés Petén como 2 años, pero todavía tenía trabajo, estaba a medio tiempo, yo no estaba 100%, me costaba mucho, entonces desistí. Ya como pastor es donde viene esta situación. Pero, pastor, hablemos un poquito de alguna experiencia. Yo sé que en las misiones, yo me he dado cuenta en las misiones, cada evangelismo nos deja una gran enseñanza, esos evangelismos masivos en diferentes países, pero siempre hay una o dos cosas que nos marcan, algún testimonio, algo que sucede, que viene a marcarnos a nosotros, que es algo que no lo podemos olvidar y como que llega a ser parte del testimonio de lo que es el trabajo misionero. ¿Alguna experiencia de esas que nos pueda contar, pastor? Pastor, yo creo que usted lo dijo, cada misión nos deja algo marcado en nuestro corazón. Y cuando nos deja marcado en el corazón, podemos sentir o escuchar la voz de Dios que dice, ahí es. ¿Sí? Ahí se recuerda que cuando el Señor envía a aquellos varones de 2 en 2, regresan contentos y le dicen, Señor, los demonios se sujetaban, los enfermos eran sanos y tantas cosas, ¿verdad?, que vieron ellos. De la misma forma, nosotros como misioneros hemos visto muchas cosas. Yo me recuerdo en Misco, y eso fue lo que me marcó, y cuando yo dije, bueno, esto es de Dios y yo aquí sigo. Yo tenía que recibir a casi 300 misioneros para Misco, y después de los 15 pastores que estaban conmigo, solo yo quedé. Y con un pastor de Misco, pastor Ezequiel Yoc, él me dijo, bueno, yo te pongo el ministerio de alabanza. Y puso el ministerio de alabanza para darle la recepción a los misioneros. Pero nosotros no teníamos comida para 300 y pico de personas. No teníamos. Yo me recuerdo que yo solo le decía al Señor, ¿qué les voy a dar? Sin embargo, pues no sabía que el Señor me estaba confirmando algo. Y recibimos una llamada de un empresario de Zacapa y nos dice, fíjense que yo mandé un tráiler, o sea, un furgón para la terminal, lleno de melón blanco. Y solo porque me atrasé 10 o media hora, ya no me lo recibieron. Wow. Pero yo sé que ustedes tienen misioneros ahí en Misco y yo les regalo el furgón. El furgón de melones. Como nosotros en el ministerio también trabajamos con payasitos. Vestimos a todos los payasitos. Fuimos a Misco y en el centro de Misco, cabal, en la zona 1, pusimos el furgón y vendimos todos los melones. Un furgón de melones. Un furgón. En una noche, les estoy contando que nos fuimos a poner aproximadamente a las 4 de la tarde. Eran las 8 y ya se había vendido el melón. De 4 de la tarde a las 8 de la noche. 4 horas. Un furgón de melón. Se vendió todo el melón. Cuando ya contamos el dinero, ya vimos que bien se podía hacer una despensa. Y fuimos a traer a la pastora coordinadora, hermana Elizabeth Castillo. Le dimos el dinero y ella se encargó de hacer todas las compras. Y hubo comida. Con decirle que el último día del evangelismo todavía a una pareja de misioneros se les ocurre casarse. Y todavía hubo comida para darle a la gente que llegó a esa fiesta. Wow. O sea, es ahí eso donde yo veo que Dios marca y me dice, aquí es. Aquí es. Un día de ese mismo evangelismo, todavía no había llegado la camionada de melón. Cuando estábamos orando y el pastor que estaba dirigiendo el devocional dijo, oremos porque hoy no hay comida. Hoy todos vamos a hacer ayuno. Y empezamos a orar. Yo tenía las llaves del lugar donde estaban durmiendo los hermanos. Cuando yo empiezo a escuchar que sonaban bocinas, y sonaban bocinas, y sonaban bocinas. Y como yo tenía las llaves del portón, fui a ver. Ajá. Y iba un pick-up o 2 pick-up creo que era. Y me preguntan, mire, perdone, aquí es donde hay unos misioneros.
Sí, le digo yo, ¿quiénes son ustedes? Pues mira, el Señor puso en nuestro corazón que les trajéramos desayuno. Guau. Ni les pregunté identificación ni nada, solo les abrí la puerta y les pasen, aquí es. Desayuno para todos. Para todos los misioneros. ¿Cuántos misioneros habían ahí? Fue el primer evangelismo que yo estuve presente, hubieron unos 350, 325 misioneros. Entonces ahí es donde yo veo esta respuesta de Dios y digo, el Señor está diciendo que aquí es. Y que es que decía un hermano de Panamá, el que invita, Paga. paga. Usted invitó hoy, usted pagó. Sí. El que invita, paga. Entonces el Señor nos está invitando para ir a las naciones. Exacto. Y Él ha dado. En todos los lugares donde vamos, hay donde dormir y hay alimentación. No hay ningún problema. Hemos visto testimonios de hermanos que hemos ido a las naciones y la misma gente sale en la calle, vengan, que aquí hay tortillas, que aquí hay pan, que aquí hay... La gente, Dios mueve el corazón de incluso de inconversos para darnos Sí, que comer. exacto. O sea, por comida, no. Es que, miren, es muy aparte estar en un púlpito predicando a un Dios bueno y de salir a las calles a cumplir su trabajo y ver que esa generosidad de ese Dios bueno viene y te dice, estás en el camino correcto, tené, te lo has ganado, come. Hay muchas experiencias que nosotros tenemos. Tenemos experiencias en el mar, que estuvimos a punto de morir, todas las delegaciones de los países. Guau. Sin embargo, Dios nos libró de morir en alta mar, nos mandó a la guardia costera ahí de Izabal para Livingston, cuando íbamos a morir la mayoría, en un mar tan bravo. Pero Dios aquí me tiene porque sabía que hoy me iba a invitar acá. No, glorificamos a Dios por lo que Dios hace. No, de verdad, me impacta, ¿verdad? Me impacta. Porque es bonito predicar y decir, ¿verdad? Dios es el dueño del oro y la plata y de todo lo que hay en el mundo. Y que Dios no necesita esto porque Él lo tiene todo. Vivirlo son otros 20 pesos. Exacto. Y ahí vemos de que cuando Dios decide, para Él no hay imposibles. Yo no creo que media hora hubiera sido el problema por el cual no le recibieron el melón. No. Creo que Dios dijo, no, esto es para ellos. O sea, Dios conocía que había una necesidad de los misioneros. Sí. Hablemos porque se ve bien bonito, nos llevan desayuno, llevaron 300 desayunos, pero todo eso se llama dinero invertido. Llegaron misioneros, por ejemplo, fuimos a un evangelismo a Panamá, en el centro de Panamá, y el gobierno de ese entonces iba a tener una convención con todos los políticos de ahí de Panamá. Hizo una gran alimentación, un servicio buffet, de todo había. Buena comida Comida de reyes, Exacto. entre comillas. ¿Y qué pasó? No llegó ninguno a la reunión del presidente. Y el Señor usa a una sierva que se llama Iris Lazo y le dice, ¿tú sabes dónde podemos regalar esta comida? Sí, yo sé. Allá hay un campamento. y llevan toda la comida. Y esa vez, la comida que eran para los parlamentarios fue para los hijos de Dios. Y que Dios no pasa nada desapercibido. No hay imposibles para Dios. No. Si Dios nos envía, Él nos mantiene, Él nos sostiene. Incluso si en Huihuilí, yo creo que fuimos a Huihuilí. Sí, a Huihuilí, Nicaragua. No había agua potable. ¿Qué pasa? ¿A qué hora llegaba el camión? 5 de la mañana llegaba el camión, todos al camión y nos llevaban al río Coco. Ajá, a bañarnos. O sea, Dios tiene preparado todo. Lo mismo que vivió Él con sus discípulos en la Biblia, Es que eso le decía. nosotros lo estamos viviendo hoy. De una manera diferente,
pero con el mismo Dios real y poderoso. No, la palabra bíblica, la palabra ahí está. De que si él llama a alguien, no tiene por qué preocuparse. Exacto. Él le dice, le cobran el impuesto a Pedro y a él, le dice, no cargo. El Señor de señores no carga dinero en efectivo. Y le dice, Pedro, ve y pesca ahí en la orilla del mar. Y el primer pescado que da, ahí viene el impuesto. Y cabal, ahí venía la plata para pagar el impuesto. O sea, eso es Dios. Mire, pastor, algo sobrenatural. Bueno, nosotros, usted sabe que no predicamos por plata, por dinero. Nada. Nosotros, el ministerio, la obra misionera en marcha internacional, no trabaja por plata. Y si alguien nos da una ofrenda, pues la llevamos al coordinador y esto va a servir para gastos de todos. Exacto. Pero ¿qué pasó en Honduras, Comayagua? No, fue en Tocoa, Colón, Honduras, en el año 2017. Cuando nosotros terminamos de evangelizar, se reúnen unos empresarios, dueños de hoteles, y nos dan un sobre a cada uno. A cada misionero, y íbamos como 300 misioneros. 300 misioneros. Y nos dan un sobre de 1000 Córdobas. Lempiras creo que es. Lempiras. Lempiras en Honduras. En Honduras. 1000 lempiras. A cada misionero. Y si usted hace números como lo hizo aquel uno, cuando se derramó el perfume sobre el maestro. Cualquiera puede hacer números y dice, esto es dinero, solo una persona loca puede, pero no hay personas locas. Solo hay personas que se dejan usar por Dios. 300 obviamente quedan en un grado de locura. Delante de los hombres quedan un lado de locura, un grado de locura. Pero delante de Dios entran en un grado de obediencia, que obedecieron lo que Él puso en su corazón y lo cumplieron. Y nos bendijeron. O sea, nosotros hemos visto movimientos, claro, que son terrenales, pero que son enviados por Dios. A mí me impactó en El Salvador en mi primer campamento misionero al que yo fui. Porque hemos visto y hemos predicado la multiplicación de los, Amén. De los alimentos, cómo Jesús multiplica los panes, los peces. O sea, uno ve los milagros, ahí están en la Biblia. Y yo recuerdo en esa ocasión, como el misionero va, si le dan de comer, lo que le den de comer, lo que los hermanos puedan darnos Amén. de comer, eso comemos. Y en esa ocasión íbamos como 100 misioneros a ese lugar donde nos mandaron. Y en ese lugar donde nos mandan, pastor, se habían unido 3 pastores para darle comida a los 100 misioneros, almuerzo. Porque el desayuno y la cena la hacíamos en el campamento. Pero el almuerzo, como íbamos a estar fuera, y no lo iban a dar ellos. Entonces, cada pastor se comprometió. Recuerdo que uno dijo que iba a dar 25 almuerzos. El otro iba a dar 25 almuerzos. Y había un pastor que iba a dar 50 almuerzos. Y se propusieron dar caldo de pollo. Entonces, la idea que llevaban la olla de caldo con los 25 pedazos de pollo y el otro con los 50 pedazos de pollo para darle a los 100 misioneros. Y recuerdo que los 2 pastores le pasó lo de a usted, lo dejaron solo. Llega la hora del almuerzo y llegan todos los misioneros bien sudados, aquel calor. Y está el que iba encargado del grupo y está el pastor. Mire, ese pastor no parecía cristiano. Ese hombre estaba enojado, pero enojado. Porque no llegaron los otros 2 pastores con los almuerzos. Y él se encontró ahí con 50 pedazos de pollo. Y el hermano le dijo, tranquilo hermano, nosotros venimos a hacer la obra, así que hasta donde la comida alcance, hasta ahí vamos a comer. Y salió el hermano y dice, hermanos, este es el problema. Entonces pongamos a las hermanas más grandes de edad adelante. Y si hay niños, pongamos a los niños. Y luego ya los más jóvenes, las mujeres más jóvenes y de último los hombres.
prácticamente nosotros los hombres estábamos sentenciados a no comer, va. O sea, Aguantar. no había de otra, pastor. Y todos, pues, va, está bien, pues. Entonces, la mayoría dijo, bueno, que se pongan las hermanas, el grupito allá está, y todos allá. Y el pastor dijo, no, todos se pegan a la pared y pasan con su plato a recibir la comida. Y de la olla empieza el pastor. Empieza el pastor. Empieza el pastor, empieza el pastor, empieza el pastor. Pasamos todos. Y había comida todavía para los servidores de la iglesia. Ese día, yo digo que ese día se convirtió el pastor. Porque ese hombre, después de que vieron lo que estaba pasando, en ese momento, pastor, él cae hincado y literalmente dijo, yo prediqué de la multiplicación de los peces y del pan, amén, pero nunca la había visto, y pidió perdón. Y ese día, mire, ese hombre vio la gloria de Dios. Todos la vimos, ¿verdad? Pero de alguna manera los misioneros estamos acostumbrados a ver cosas maravillosas que pasan en los evangelismos. Pero ese día, mi primer campamento misionero, y yo veo eso. Créamelo, pastor. A partir de ahí, yo sé que Dios me va a proveer para ir. Amén. Yo lo pongo en mi agenda, voy a ir a tal campamento misionero, a tal evangelismo masivo, a tal país o a tal lugar donde toque. Lo pongo en la agenda sin tener ni un centavo. Y Dios provee. Amén. Dios nos llamó y Él ya tenía todo preparado. Yo me recuerdo que estábamos en Roatán y de la misma forma abundaron los misioneros. Y la pastora Patti, que era la que nos recibía, dice, mire, pastor, me dice, a Jesús se le, ¿cómo se dice? La abundancia, con Jesús abundó la comida y conmigo abundaron los misioneros. No alcanzo para darle a 100 y pico de misioneros. Pero Dios obra, porque Él tenía ya preparado a otra hermana que también tenía el resto de los alimentos. O sea, Dios nunca nos va a dejar, hermano. Y esto queremos que sepan los pastores que nos van a ver, ¿verdad? Y que tienen miedo meterse a las misiones. Porque es que el problema del pastor actual es que cuando va a hacer misiones, lo primero que hace es hacer números. Y ahí es donde fallamos. Porque en las misiones no se deben de hacer números. En las misiones se deben de confiar que Dios va adelante de nosotros. Y que nosotros vamos a ir a hacer un trabajo. Y que el Señor se encargará de todo lo que necesitemos. Qué maravilloso, pastor. Vamos a tener que hacer otro. Venimos aquí a terminar. A terminar porque eso se pone interesante. Bien, pastor, pasemos a otro punto. Yo creo que de alguna manera Dios lo ha puesto al frente de la obra Misionera en Marcha Internacional como coordinador nacional acá en Guatemala y como representante nuestro a nivel de todo el Caribe y Estados Unidos, México, Suramérica, que donde Dios nos está abriendo puertas. Creo que podemos ser la respuesta, de alguna manera, a aquellos hermanos que de repente estaban como yo. Dábamos para misiones y sabíamos que nuestra organización tenía misioneros en algún lugar del mundo y que era parte de lo que hacíamos, pero tal vez hay en el corazón ir a las misiones, ¿verdad? Entonces, cuéntenos un poquito cómo funciona la obra Misionera en Marcha para aquellos que quieran agregarse y ser parte, tener una experiencia misionera. Yo siempre le digo, anda a un campamento misionero y si sos para las misiones, a partir de ahí te quedas. Amén. ¿Verdad? Entonces cuéntenos un poquito para aquellos que dicen, yo quisiera, me interesa lo que los pastores están hablando de las misiones, yo quisiera tener esa experiencia. Cuéntenos cómo hacer o cómo integrarse y cómo poder tener esta experiencia misionera. Amén. Sí, pastor. Bueno, nosotros tenemos presencia en El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá. Ya tenemos también en Cuba, en Medellín, Colombia.
Ahorita vamos a la República Dominicana. En México también hay. En México también tenemos, en Estados Unidos. En Estados Unidos. Ecuador, que vamos a ir, primero Dios, en junio o agosto creo que es. En noviembre vamos a agosto vamos a Panamá, creo. A Panamá. De una u otra forma, pues yo creo que tenemos un aproximado de 2,000 a 3,000 misioneros tomando en cuenta todos esos países. De una manera que se van rotando y a los campamentos llegamos de 300 a 350. ¿Verdad? Exacto. Pues el primer lugar para ser misionero de la obra Misionera en Marcha tiene que ser, si es pastor no tenemos tanto problema, si es pastor o es evangelista, pero si es un miembro de alguna iglesia tiene que tener la carta de su pastor, donde el pastor nos informe que sí es miembro, pues porque hay algunos que solo les gusta ir a viajar, ¿verdad? Y yo soy miembro de una iglesia y se van y todo. No, nosotros sí pedimos una carta de su pastor como fidelidad a que es cristiano activo, ¿verdad? Exacto. Para que pueda ir a hacer misiones con nosotros. Y qué bueno si tiene alguna inducción en lo que es trabajo misionero. Nosotros trabajamos con adultos, con niños, haciéndoles teatro. Ahí se recuerda que los niños es la mejor puerta que se puede abrir en una casa para que se pueda entrar y hablarles de Jesucristo a sus padres y ganarnos a los padres para Cristo. Amén. La obra misionera pues no es un misterio ni algo desconocido, sino que es un trabajo que pienso yo que todas las iglesias lo hacen. Lo único que el formato que nosotros tenemos es un formato que nos permite servirle a Dios con calidad, ¿verdad? Y autenticidad. Entonces lo que tratamos, la manera es que le oramos a Dios para ver qué ciudad es la que tenemos que ir y el Señor es el que nos dice cuáles son las ciudades donde vamos a ir. Por ejemplo, este año pues el Señor ya nos puso a República Dominicana, a Panamá, a Ecuador y hay algunos evangelismos locales, por ejemplo Panajachel, que primero Dios se llevará a cabo en marzo. Ya cuando el Señor nos dio los lugares, pues nosotros empezamos a hacer el trabajo de coordinación con los pastores locales. Es importante que los pastores locales se unan a los evangelismos porque nosotros solo predicamos, nosotros nos doctrinamos. Entonces a la hora de que hay 100 convertidos, pues se lo damos al pastor que trabajó con nosotros para que sea él el que los capacite, los doctrine y también los envíe a hacer el trabajo de la obra misionera. El formato que trabajamos nosotros empieza desde las 4 de la mañana, todos los días. Normalmente agarramos 5 días de evangelismo, pero el trabajo empieza desde las 4 de la mañana. Hacemos un devocional. Eso es en el tiempo, ¿verdad, pastor? De que estamos ya en el evangelismo en un lugar. Es cuando ya estamos, por decirle, internados por 5 días en el campamento. Entonces hacemos nuestro devocional matutino de 4 a 5, 5 y media. ¿Verdad? Donde hay alabanzas, donde hay oración, donde hay palabra de Dios, un servicio, solo que es de madrugada a las 4 de la mañana. ¿Para qué hacemos este devocional? Número 1, pues, para que Dios nos dé fuerzas para trabajar los 5 días de evangelismo, ya que requiere fuerzas físicas, fuerzas espirituales y hay una diferencia que sí me gustaría hacer un paréntesis aquí, pastor, pero claro, la mayoría de gente que va a las misiones es gente enferma. Que con dolores de pierna, que con dolores de cabeza, que con el azúcar alta, que con presión. Sin embargo, como que se olvidaran de sus dolores. Mientras están en ese campamento. Están en el campamento y como que es una ofrenda que ellos llevan al Señor, llevando ese cuerpo todo golpeado a servirle al Señor, ¿verdad? Y también somos conscientes de que cuando la persona ya está muy, muy enferma, pues la dejamos en el campamento, de algo nos sirve. Ya sea que nos sirva en cocina o que se quede orando, ¿verdad? Intercediendo. Exacto. Pero el trabajo que hacemos es de 4 a 5 y media de la mañana, nuestro devocional matutino. De ahí todos los misioneros se van a bañar y se van a cambiar para estar a las 7 en punto para que se les sirva su desayuno. Ya a las 8 ya llegan los diferentes pastores de diferentes aldeas, cantones, caseríos, no sé.
Llegan con sus carros, con sus motos, con sus caballos, con lo que sea, con lo que ellos quieran jalar a los misioneros para llevarlos a los puntos estratégicos donde se va a predicar. Entonces se predica de 8 de la mañana, se evangeliza de casa por casa. Casa por casa. Cada pareja de misioneros está capacitado para evangelizar 30 casas en una hora. Imagínense, solo 2 misioneros pueden evangelizar 30 casas en una hora. Y son 5 horas de evangelismo. 5 por 3, 150 casas. Una pareja. Una pareja al día. El evangelismo que llevamos es un evangelismo práctico de 5 minutos. Un evangelismo tan práctico y efectivo. Aunque hay hermanos que sí se echan su horita con una familia, va ahí platicando y con tal de ganarse a esa familia, se dan su horita, ¿verdad? Pero a ellos, no, es como dicen cuando alguien va al campo a trabajar, ¿verdad? A este no le rinde la mano, ¿va? Sí, pues, ese no le rinde mucho, pero es efectivo. Es efectivo, hace el trabajo, pero no es lo que nosotros queremos, porque son ciudades enteras, completas, las que hay que invadir con la palabra del Señor. Exacto. Por eso nosotros los llevamos con una instrucción, 5 minutos, 10 minutos, porque mire, sí ya está comprobado, pastor, que cuando una persona no quiere aceptar, aunque se pase uno un día, mire, hágame el favor, hombre, acepte a Jesús. Se lo dejo en tanto. Regateando claro, para que se entregue. Claro, no podemos, o sea, no es el tiempo de estar evangelizando a una persona para que acepte, no. Con 5 o 10 minutos, un evangelismo práctico y sencillo, las personas pueden aceptar a Jesús. Y la persona ya puede ir a la obra misionera en marcha, ser parte de este ministerio. Exacto. Okay. Exacto. Entonces, pero cuando termina el evangelismo a las 12, cada quien se reúne en el punto donde le dicen los pastores, ahí almuerzan y se preparan para que en la tarde ya salgan a trabajar con los niños. Vestidos de payasitos, hacer actividades con niños, de teatro, etcétera. De 2 a 5 o 6 de la tarde. Ya en la noche es cuando se pone bonito, pastor, porque, bueno, todo el día es bonito, pero este punto es más bonito todavía, porque se pueden hacer hasta 50 campañas simultáneas. Evangelísticas. Ya sean campañas, ya sean conciertos, o ya sea proyección de película. Dios me permitió estar en Honduras, en una proyección de película, pastor. La película duró 20 minutos. Y de ahí se hace una invitación. Y vimos la película y se hizo la invitación y 20 personas aceptaron a Jesús. Así de sencillo. Solo uno pasa, mire, después de ver esta película, ¿le gustaría aceptar a Jesús? Sí, okay. Aceptar a Jesús. Entonces, el trabajo que hacemos es práctico. Pero lo que nos da fuerza en este evangelismo es que 40 días antes de entrar a una ciudad, se hacen 40 días de ayuno. Eso le iba a decir, que hay un tiempo de preparación. Sí. El Espíritu Santo ya está trabajando en esos corazones. Es correcto. 40 días de ayuno y oración antes de entrar a una ciudad. Antes de llegar a un evangelismo. Eso es lo que nos da fuerza, eso es lo que nos ayuda. Entonces nosotros consideramos, y eso es de todos los días, pastor. Se termina el primer día, al siguiente día hacemos lo mismo, pero en diferente punto de la ciudad donde estamos. Al tercer día hacemos... Lo maravilloso es que el último día del evangelismo se hace una caminata con todas las delegaciones. Exacto. Cada delegación saca su bandera, sus trajes típicos, salimos por las calles a gritar de que Cristo vive, Cristo viene, a cantar y todo. Llegamos al parque, hacemos una fiesta y ahí damos el cómputo final. ¿Cuál es el cómputo final? ¿Cuántas almas aceptaron a Jesús en esa cruzada evangelística? Y eso es lo que inyecta a los misioneros a no perderse ningún campamento misionero, sino que estar ahí apuntándonos, ¿cómo se llama? Ya antes de pasar a otro punto, estuvimos en Centroamérica, pues fue vía terrestre. Guatemala tiene el privilegio de mover una delegación de 50 a 70 a 80 misioneros de toda Guatemala. ¿Vale? Cada evangelismo. A Costa Rica, que fuimos a recibir un curso de capacitación misionera que se llama Camino a los Romanos, creo que llevamos 70 misioneros. Gloria a Dios. La mayoría se fue en bus, creo que fue un bus de 50 y el resto se fue vía aérea.
Entonces, nosotros creemos y le estamos orando al Señor que para las próximas misiones evangelísticas movamos 2 buses Ok. o más. Gloria a Dios. Dios ha sido fiel. Pastor, tal vez también para algunos pastores o asociaciones de pastores en diferentes lugares donde nos escuchen, donde nos logren ver este programa. Algunos dirán, pero ¿cuánto hay que pagar para que vengan? ¿Verdad? ¿Cuánta plata hay que pagar para que ellos vengan acá? ¿Verdad? ¿Y cómo hago yo, verdad? Si van a evangelizar todo, ¿y cómo sé yo lo que a mí me toca? ¿O hay que darles algo por cada alma? ¿O cómo lo hacen? Y le decía yo, porque a mí me impactó, eso fue lo que me gustó, de que realmente íbamos solo a trabajar y toda la cosecha le quedaba a los pastores. Amén. Pues no hay que pagar nada. Es completamente gratis. La Biblia dice que da de gracia lo que de gracia recibiste. Amén. Nosotros, este evangelismo, este trabajo es tan caro, pastor. Es carísimo. Mover una delegación de Costa Rica, de Nicaragua, de diferentes puntos, es carísimo. Pero nosotros no le ponemos precio, porque nosotros venimos a buscar a las almas. Los de Panamá, ellos pagan su boleto aéreo si vienen en avión, o ellos contratan su bus, igual Costa Rica, Nicaragua. Todos los países contratan su bus, ellos lo vienen pagando. Nosotros lo que pedimos nada más, decía un misionero que caminó con nosotros, decía, solo necesitamos un espacio que nos den, que no nos caiga el agua en la cara, para poner nuestro sleeping o nuestro colchón y ahí poder dormir. Y que nos den, aunque sea una tortilla con frijol, más que suficiente. Amén. Lo demás se encarga el Señor. Nosotros no le pedimos dinero a nadie. Ya lo demás se encarga el Señor. Y Dios es bueno, nunca nos ha dejado. Lo sé, pastor, he sido testigo de cómo Dios obra en la obra misionera en Marcha Internacional. Ya para ir finalizando, pastor, Guatemala está organizado, cada país está organizado de diferente manera, ¿verdad? Es correcto. Pero aquí van a aparecer su número de teléfono o sus números de teléfono para que alguien lo contacte, amén, ¿verdad? Si alguien quiere ser parte de este proyecto evangelístico, vamos a las naciones, ¿verdad? Por ejemplo, a mí me impactó que hubieron misioneros que yo oía los testimonios, decían, ¿qué hiciste para venir? Yo pedí mis vacaciones adelantadas. ¿Y vos qué hiciste para venir? Yo vendí no sé qué cosa que tenía para ajustar para mi pasaje. Y qué amor, o sea, dar para venir. O sea, el mensaje es este. Si quieren ir, pues primero disponer el corazón, orar, hablar con su pastor y llamarnos. Y con mucho gusto vamos a estar ahí para servirles, para amén, ser un apoyo para ellos, ¿verdad? Un mensaje, pastor, para todos los hermanos que está en su corazón ser misionero, o para los pastores que han dicho, yo quisiera, pero yo lo he visto como que no. Por más que lucho, no puedo. Un mensaje, un último mensaje para despedirnos de la audiencia. Pues yo el mensaje que quiero dejarles a los pastores, a los miembros en general, a cualquier persona de cualquier congregación, es que no le estén pidiendo al Señor permiso para ir, o que le estén diciendo al Señor, confírmame si quieres que yo vaya. El Señor fue bien claro y dijo, vaya. Id, una orden. Id. O sea, el Señor no dijo, cuando ustedes me pidan que quieren ir, yo les voy a decir sí o no. No, él desde un inicio dijo, vayan, o dijo, id. Uh-huh. Y eso es lo único. Yo creo que no necesitamos pedir confirmación. Solo debemos de tener un corazón obediente y sobre todo saber que hay millones de almas que están muriendo sin Jesucristo. Gloria a Dios. Bien, para todos los que nos escuchan, quiero decirles esto. Yo sé que ustedes están haciendo la obra en su lugar, ahí donde el Señor les ha plantado y les ha dado una asignación. Yo sé que el Señor, ustedes lo hacen ahí, pero ir a las naciones es un mandato.
Y no es algún día, es cuando usted le crea al Señor y lo anhele con todo su corazón. Así que vamos a despedir este programa que fue muy interesante, pastor. Gracias por su valioso tiempo. Sé que usted se vino desde temprano para poder estar con nosotros y ser de bendición para todos los que nos escuchan. Dios le multiplique y lo siga usando, pastor. Y decirle a todos de que la obra de ir a evangelizar a todo el mundo, el llamado es para todos los cristianos. Amén. Y que aquellos que le creen y anhelan en su corazón y se disponen, Dios los va a usar. Aquí está la obra misionera en marcha internacional como un apoyo para aquellos que quieren tener una experiencia misionera. Amén. Pero definitivamente hay otros programas evangelísticos en los cuales pueden participar. Pero aquí en el programa hoy lo trajimos a usted, pastor, y gracias por haber venido. Nos despedimos entonces diciéndole a todos de que iniciamos. No se pierde el programa Entre Siervos. Vamos a ver cómo Dios ha transformado la vida de cientos de personas y hay cantidad de ministerios de diferentes formas que Dios usa. Gracias, pastor. Nos despedimos y que todos pasen un feliz día, un año 2026, que el Señor les bendiga y que haya un compromiso genuino con la obra del Señor. Gracias, pastor. Amén.